Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Sale. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata presencia de un amigo chileno. Él es especialista en comunicación política. Estoy con Andrés Palacio. Andrés, ¿cómo estás? Hola, José Mario, un placer de escucharte nuevamente y de poder conversar. Muchas gracias Justamente, por tu invitación. a ver, conversemos un poco de tu país, de tu lindo país, que está, me parece, pasando por un periodo, creo yo, visto desde afuera, por un periodo de estabilización política, luego de ciertas turbulencias en los primeros meses del señor Boric. Pareciera que ha encontrado ya un rumbo, ¿no? ¿Esta percepción es correcta? ¿Cómo está en este momento Eh, visto el gobierno chileno? Mira, esto que ha ido generando una agenda que le ha permitido implementar algunas medidas que tenía entrampadas, pero tiene todavía la sombra de la agenda de seguridad y delincuencia, que Chile está teniendo un carácter de relevancia creciente. ¿Ah? Ya ha sido un factor en los últimos 10 años, 15 años, pero hoy día se ha transformado en que los gobiernos y las autoridades tienen que lograr salir de esa agenda, ¿ah? Porque si no pudiera ser transformarse en la única agenda. ¿Ah? Hay un sector político en Chile interesado en que esa sea la única agenda, porque es una agenda de alta complejidad, porque la solución no es inmediata, porque los casos son muy disruptivos y tienen una alta presencia en los medios de comunicación. Entonces yo te diría que el gobierno ha ido instalando algunas cosas que son de su propia agenda, como la disminución de la jornada laboral a 40 horas, que yo creo que ha sido uno de los elementos importantes. Y ha ido avanzando en algunos otros proyectos como el de pensiones, que le han podido hacer retomar algunas cosas que estaban muy entrampadas. Ahora, sigue con. Se anunció una nacionalización de litio. Claro, eso ocurrió la semana pasada. Lo que pasó con eso es que había una intensa discusión de cómo se iba a aprovechar lo que llaman el ciclo del litio, ¿no? El ciclo del alto precio del litio. Y lo que decidió el gobierno fue que la explotación del litio va a ser desde la gestión pública, ¿m? En asociación con algunos privados que estén interesados. ¿Ah? Lo que se esperaba desde la derecha es que lo que hubiera era explotación desde los privados con participación del Estado, ¿ah? Básicamente. Y lo que planteó el presidente fue una agenda en el otro sentido. Eso ha generado una serie de críticas que a mí me parece que son absolutamente opinables. ¿Ah? Algunos han planteado bastante ideológicamente, sobre todo la derecha, en términos de que el Estado no tiene las habilidades, ni las competencias, ni las capacidades, ni la seriedad para poder tratar ese tema. Y yo creo que, dado que es una riqueza nacional no renovable, es perfectamente posible que el modelo Pero del presidente funcione. la experiencia de Codelco no es una experiencia exitosa. Claro, es muy exitosa. Lo que ocurre es que en Chile no solo existe Codelco, ¿no? Sino que Codelco como empresa pública hoy día tiene en torno al 30% de la producción, ¿ah? Y la gran mayoría de la producción son mineras privadas. Entonces lo que se esperaba es que ocurriera un modelo parecido a ese. ¿Ah? Claro, pero el litio tiene características distintas, ¿no? Porque está muy focalizado territorialmente, es un espacio de explotación muy concreto. Entonces, no es que uno pueda pensar en que va a haber varias empresas de litio en distintos lugares del país, como ocurre con el cobre, digamos, Entonces, pensar que iba a ser de esa manera, yo creo que es tratar de amoldar al litio una situación que no le es propia, no es lo mismo que el cobre. Entonces, yo creo que el modelo que planteó el presidente es perfectamente viable. Creo que, como tú dices, Codelco ha demostrado que el Estado puede hacerlo y, de hecho, el presidente le encargó a Codelco que hiciera esta gestión, digamos, que hiciera esta ampliación, como ampliación de giro, por decirlo de alguna manera. Entonces, Eh, tenemos entonces en la agenda política chilena actual el tema de seguridad.
como bien mencionabas, y que también resaltabas que es un tema, o quiero entenderlo, que se presta a tener algunas soluciones populistas, ¿no? O sea, se impone un modelo punitivista, ¿no? Y con eso, digamos, pase, Exactamente. digamos, a la gran mayoría de la población, sobre todo a la gran clase media timorata, ¿no? Por estas situaciones de violencia, que lo que pide es mano dura, ¿no? Mano dura, Pero claro, que no siempre claro. es la solución. Y por otro Mm. lado está el tema energético. Por esos dos lados, digamos, el gobierno ha sabido manejar, sortear, digamos, las aulas, las olas caudalosas, procelosas, digamos, de la política chilena en las Sí. últimas semanas. Sí. Sí, pero sigue teniendo el problema, yo diría, endémico del gobierno, que es que el cuadro de ministros no logra generar el suficiente fiato para el trabajo, ni logra generar la suficiente exposición pública que les permita cumplir su rol político, ¿ah? Los ministros Algunos sectoriales, ministerios, sobre todo. algunos ministros en concreto, porque está la señora Toá, por ejemplo, está la Ujú. señora Vallejo, o sea, está el señor, discúlpame, el que tiene poco cabello. Ojo, no estoy haciendo Elizalde, ningún tipo no. de discriminación. Señor Jackson, ¿no? Me parece. Ah, Jackson, sí, Ajá. sí. Claro, lo que ocurre ahí es que, bueno, ahí hay dos mundos, ¿no? Carola Toá, que viene del mundo de la exconcertación, y Camila Vallejo y Jackson, que vienen del mundo del Frente Amplio y del Partido Comunista, que son como la renovación, ¿no? De los liderazgos. Pero ahí, después de eso, llegas a un escenario de una serie de ministros sectoriales: salud, educación, obras públicas, transporte, vivienda incluso, a pesar de que hay un ministro ahí que tiene mucha experiencia, que no han logrado posicionarse en la agenda pública con sus temas sectoriales, permitiendo que haya nuevos temas por los cuales salir y que no le lleguen todas las balas al presidente por el tema de delincuencia, que al final es lo que se está tratando de hacer. Hay que recordar que en Chile estamos en periodo electoral. El 7 de mayo hay elecciones de consejeros constituyentes. Entonces la agenda de los partidos está también ligada a obtener un resultado electoral. Y para la derecha sigue siendo que la situación de delincuencia asociada también a la migración, eh, a los prejuicios de la migración que ellos ven, eh, tienen un aprovechamiento electoral, ¿no? Esa es Sobre todo algunos partidos en particular. la agenda insulsa. Claro, claro, Hay claro. que ponerle Entonces, nombre, claro. hay que ponerle nombre, Mm. porque es prácticamente Sí, el político que más ha estado, me parece, tocando el tema, y evidentemente porque sí. digamos, está dentro de la jurisdicción por la cual ha sido elegido senador, entiendo, ¿no? Que está dentro, Claro, Arica él es está senador por dentro, Arica. ¿no? Mm. Ujú. Sí. Claro, él es senador por Arica. La gente de su circunscripción está muy afectada por esto. Además, él fue secretario de la OEA, entonces tiene el secretario general de la OEA, entonces tiene una mirada internacional que pesa, ¿no? Y yo creo que yo te diría que ha sido leal con el gobierno, porque la situación en la zona es bien crítica, muy crítica. Es muy fácil decir, apuntar con el dedo al gobierno en ese tema. Es muy fácil Y porque personas lo están pasando muy mal. con respecto a ese punto, el problema de la inseguridad tiene que ver con delincuencia común, organización criminal, narcotráfico. ¿Qué es lo que se está viendo? Tiene que ver sustancialmente con un aumento en la delincuencia común, que es lo más visible, pero se están instalando organizaciones que tienen el carácter de organizaciones criminales de más alcance. ¿Ah? Y ahí es donde yo creo que está realmente el peligro y donde no hay suficiente coordinación que permita que nos podamos anticipar a eso. Entonces, crimen organizado hay algunos visos de que hay ahí algunos elementos, hay algunas pandillas venezolanas de renombre que han tenido como O sea, su espacio. tú eres un hombre, digamos, de izquierda, pero en ese sentido hay que hacer honor siempre a la verdad. Estas Mm. bandas están integrados por ciudadanos extranjeros, digamos. O sea, eso, digamos, Claro. hay una evidencia empírica de eso. Ah, claro, lo que pasa es que o sea, sería muy irresponsable, creo yo, no señalar el punto de hay ciertas prácticas, ¿ah? En términos de delincuencia que no existían en Chile y que la migración ha hecho posible que existan, ¿sí? Tipo Eso es un dato. el secuestro, Claro,
la extorsión, por ejemplo, extorsión. ya que parte con ciertos préstamos, para primero les prestan dinero, los hacen devolver a intereses usureros, después los empiezan a extorsionar. Entonces, también hay algunos visos de sicariato, algunas muertes que han ocurrido en el último tiempo que no ocurrían en Chile, estos asesinatos sin mucha explicación, a alguien lo agarran en la calle y lo balean 5 o 6 balas y uno dice cuál es la razón y probablemente sicariato. Entonces, pero claro, lo que pasa es que la agenda de la derecha lo que hace es transformar esto como un problema de la migración. ¿Mm? Un problema Y yo digo, de yo xenofobia, diría que digamos, ¿no? De algunos odio al están en la extranjero, ¿no? xenofobia, algunos están en la xenofobia, pero consideremos que en Chile en los últimos 10 años, un poquito más, han llegado 1,5 millones de extranjeros. Y esta situación debe obedecer a que cientos de personas, algunos miles de personas. Entonces uno dice ya, serán 1.000, 2.000 los delincuentes que han llegado entre 1,5 millones de extranjeros. Es una confusión absurda, ¿no? O sea, yo creo que deberíamos estar hablando mucho más del impacto positivo que tienen 1,5 millones de personas, de las cuales un porcentaje importante son técnicos, profesionales, emprendedores, que están generando riqueza para el país, más valor, nuevas prácticas positivas, nuevos emprendimientos. Y eso no está en la agenda. Lo que está en la agenda es 2 o 3 cosas que son de alta relevancia en términos de delincuencia, pero en términos masivos no se comparan con el efecto positivo Sea, que tiene 1,5 millones falta de... una ponderación, digamos, de Claro. justamente hay un mayor, lo que se obtiene, digamos, con la migración es un mayor aporte, no sé, en términos económicos, o sea, gente que ingresa, digamos, a la masa trabajadora, al aparato productivo, o si, como tú mencionas, nos debemos dejar guiar por, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 personas que se dedican Mm. a actividades ilícitas, pero que hacen finalmente quedar mal, como esto ha ocurrido en Chile, ha ocurrido en Perú, ha Claro, ocurrido en muchos países de claro, de la región, donde claro, uno va y dicen, bueno, eres peruano, eres un ladrón. Entonces, no necesariamente, claro. ¿no? Mm. No es así, ¿no? Claro, el problema son los venezolanos. Entonces uno dice, eso es una caracterización absolutamente insuficiente que nos va a generar un problema que no tiene Pero ahora, sentido. ¿no? Mm, Pero ahora, por la mm, coyuntura, porque antes era Perú. mm. O sea, Perú en los 80 Claro, hubo un así es. éxodo, digamos, de peruanos, Claro. se fueron a Estados Unidos, Sí, vinieron a Argentina, se sí, fueron a España. Y sí. ojo, ¿no? Está libre de que vuelva a ocurrir. O sea, por ejemplo, un estado que está en este momento, creo yo, y ya pasamos a un nivel internacional, medio que tambaleándose es Bolivia. No sabemos qué va a pasar Mm, en Bolivia, al menos en el aspecto macroeconómico y también político interno, con esta sí. pugna entre Morales y el actual presidente, Y pareciera que Arce. tiene momentos de cierta incertidumbre, ¿no? Mm. Claro, yo te diría que está ocurriendo esa característica de inestabilidad. La migración ya se transformó en un fenómeno muy masivo, entonces las personas empiezan a reaccionar con la migración como una oportunidad, como una posibilidad. O sea, si hoy día hay problemas en Bolivia, los bolivianos empiezan a ver que ya tienen parientes que viven en Chile, parientes que viven en Perú, en Argentina, y eso les da posibilidades de migrar también, porque las relaciones en los otros países ayudan mucho a la migración. Y por tanto, la inestabilidad en algunos países puede generar nuevas oleadas. Yo creo que esto es un fenómeno que no vamos a parar, que yo creo que no sé si va a seguir masivamente, pero el 1,5 millones de inmigrantes en Chile no se va a devolver a su país. No, no, ya muchos de ellos tienen hijos chilenos, tienen una profesión, se casaron con chilenos o chilenas, entonces no se van a devolver. Hay un grupo de haitianos que sí está moviéndose, porque no han logrado integrarse y afietarse y conseguir un mejor futuro, pero yo diría que masivamente, y dominicanos también que probablemente no, pero la gran mayoría de los migrantes se va a quedar. Entonces, porque encontrar lo que están buscando, una proyección mejor a su vida y a la de sus hijos, y en Chile eso es posible. En Perú, te hago la consulta, en Perú se ha tomado las prácticas o las políticas que ha implementado el presidente Bukele, se ha tomado por parte de cierto sector de la derecha casi como una cuestión orgásmica. Están en la búsqueda del Bukele peruano, ¿no? Y eso incluso lo han sacado en medios de comunicación, en diversos artículos. Eh, Me gustaría saber, porque además tú estás o has estado viendo in situ lo que está ocurriendo en el país de Bukele. Eh, Me gustaría saber primero tu opinión y segundo, ¿realmente la derecha está actuando bien en términos políticos
al pedir que haya un Bukele peruano, un Bukele argentino, un Bukele Mm, chileno. Claramente, como tú bien lo has identificado, hay un problema de inseguridad. Pero la mm. solución pasa por eso. Primero, tu opinión personal sobre Bukele y luego sobre si esta propuesta de Bukele es, digamos, el camino, Mm. ¿no? Mira, claro, por razones laborales nos ha tocado estar en Centroamérica, en Guatemala y en El Salvador. Y estuve ayer en El Salvador. Ujú, Eh, yo te diría que los salvadoreños están en una etapa de, podríamos denominar de transición. ¿M? ¿En qué sentido? En que tienen un gran respaldo a las políticas de seguridad y contra la delincuencia que tiene el presidente Bukele, eh, que yo diría que es- no tiene la suficiente profundidad y solvencia como para pensar en que eso va a mantenerse de manera permanente. ¿Ah? Es bien audaz lo que te estoy diciendo, porque si uno está en El Salvador, lo que vive es una experiencia que no existía. ¿Ya? Yo estuve en El Salvador hace 2 años atrás, fui como observador en las elecciones hace un par de años, y claro, la sensación ambiente respecto de la delincuencia es un país distinto, absolutamente distinto, ¿ya? O sea, efectivamente, la cantidad de mareros que hay en las cárceles hoy día cambió la situación en las calles. ¿M? Cambió la situación en las calles para los emprendimientos, para los negocios, que dicen que hay un número, yo no lo podría verificar, pero en torno a 3.000 millones de dólares anuales que se pagaban en extorsión. ¿Ah? Entonces son plata que va a entrar a la economía, porque estas extorsiones que se pagaban no van a dar a la economía del Salvador, iban a dar a la economía gringa, porque los líderes de las maras están en California, están en Estados Unidos, los líderes principales, de ahí salieron, digamos, ¿no? Entonces, el proceso es que las personas sienten, perciben una seguridad subjetiva que no tenían hace muchos años. Mucho, probablemente no han tenido nunca una sensación como esta. ¿Ya? Pero la forma en la cual se obtuvo esa seguridad, yo creo que tiene un modelo que es difícil de sostener en el tiempo. ¿M? Ayer nos comentaban, hay 64.000 mareros presos, ¿ya? 64.000 en el último 3 4 5 meses. ¿Ya? Pero las personas también dicen, un grupo minoritario por ahora, ¿son realmente mareros? ¿Mm? ¿Son responsables de algo? Son 64.000 personas que están privados de libertad, que no tienen cargos, tienen prisión preventiva por el estado de excepción por 36 meses, ¿m? Y no hay juicio. Entonces, ¿cómo le vas a hacer juicio a 64.000 personas? ¿Mm? ¿Qué tribunal, qué cantidad de tribunales tiene que tener para eso? Entonces, lo que hay es una medida con visos autoritarios evidentes, evidentes. ¿Ah? O sea, salir a la calle con la policía y con las Fuerzas Armadas a detener gente y lograr detener 64.000 personas no es un estado de situación normal. ¿Ah? Ahora, tampoco es normal la situación que vivían antes, eso es cierto. ¿Ah? Pero la consecuencia de esto en el mediano plazo es una sensación subjetiva de seguridad, una sensación objetiva de baja en los delitos, evidentemente, pero también un problema de Estado de Derecho. Hay un ujú, problema de cómo funciona la democracia, ¿no? De qué derechos son los que la democracia nos sostiene, ¿ah? Nos mantiene. Y ese tipo de situaciones también están puestas en juego allá. Entonces, en algún minuto yo creo que también va a ocurrir que las personas van a empezar a decir, oye, ¿cuánto cuesta esto? ¿Ah? ¿Cuesta que mi sobrino, mi hijo, mi hermano esté preso 3 años sin que haya cargos? ¿Ah? Cuesta que él, que es inocente, y lo agarraron en una esquina porque tenía tatuaje y está preso y no ha hecho, él no es un delincuente. Entonces, ya hay algunas organizaciones que están en eso. Bueno, muchas organizaciones de derechos humanos internacionales han planteado que esto es una situación que no está dentro de lo que se esperaría como propio de una relación democrática. ¿M? Ahora, el presidente Bukele tiene un gran poder, tiene un gran respaldo popular medido, yo hablé con encuestadores, en torno al 80% de respaldo. No tiene la misma intención de voto, ¿ah? La intención de voto baja, ¿ya? Pero la gente cree que lo está haciendo bien, ¿ya? Eso es lo primero. Segundo, tiene un gran apoyo en el Congreso, ¿m? Tiene una mayoría abrumadora, ¿m? Y con esa mayoría lo que hizo fue cambiar jueces de la Corte Suprema, cambiar el Tribunal Constitucional, cambiar el fiscal. Entonces lo que se ha generado es una situación en la que la contraposición de intereses propia de la separación de poderes en las democracias
moderna está absolutamente puesta en cuestión. En otra, para hablarlo, digamos, en términos más criollos, eh, hay una oposición inexistente Hay una posición o, inexistente. o, Y o o muy limitada, digamos, en su hay capacidad. una, yo diría que en términos prácticos, inexistente. O sea, no hay liderazgo. ¿Mm? Que llegar a la gente. Yo suelo ver televisión a los lugares donde voy y la televisión es una televisión que a mí me hizo recordar la televisión de la dictadura, una televisión donde todas las noticias son positivas respecto del gobierno, donde todas las noticias son a favor de lo que está ocurriendo, entrevista al presidente, entrevista a la primera dama, entrevista a los ministros, y dónde están los líderes de la oposición. No hay oposición, digamos, ni en Yo no los medios escuché. ni política. Ujú. En televisión no los escuché. En televisión no los escuché. Entonces lo que uno va sintiendo es que pasas de una situación de un país que está absorbido por los temas de delincuencia hace 2, 3 años atrás, a un país que tiene visos autoritarios masivos y crecientes. Eh, eh, con perfil caudillista. Uno llega al aeropuerto de San Salvador, y se encuentra con la foto del presidente y de la primera dama. Eso es, en Chile uno no se encuentra con la foto de Boric, ¿no? No es usual, en Guatemala uno no Parece se encuentra más, con la foto. tal vez en Corea del Norte, ¿no? Claro, claro, entonces uno dice, ¿por qué? ¿Qué hace esta foto aquí? Y va saliendo y hay otra foto del presidente y de la primera dama. Entonces, yo estuve con Bukele en la vez que fuimos como observadores y me dio esa sensación, ¿ah? De un cierto caudillo al cual había que venerar más que un presidente que había que respetar. ¿Ah? Me tocó estar en una ceremonia con él cuando él llegaba y uno nota unos visos así que se ponen de pie para que entre el presidente. Bueno, Esperamos 45 con minutos. razón entonces causa tanta alegría para ciertos sectores ultramontanos, ¿no? Ultraconservadores, ¿no? Porque, claro, lo que ellos buscan es un Mesías, ¿no? Un Jair Mesías, y no buscan Así un es. presidente que respete instituciones, ¿no? Claro, claro, claro. Y eso es lo peligroso, creo yo. Lo peligroso es que, como tú señalas, hay varios países donde hay liderazgos que se están declarando el Bukele de la zona, digamos, ¿ah? El Bukele hay hasta un Bukele de Lima, ¿no? ¿Ah? Un Bukele de Lima, un Bukele de Chile, ¿ah? Y en Santo Domingo me encontré con otro que decía, el Bukele de Santo Domingo, yo voy a hacer lo que hace Bukele. ¿Ah? Ahora, yo creo que no tienen ni idea, ¿ah? No tienen ni idea de lo que Bueno, significa eso. acá ¿Ah? en Argentina ya son mucho más hábiles, porque acá dicen, bueno, yo iba a hacer lo que Bukele está haciendo, yo ya lo tenía pensado. Ah, O lo que sea, pasa es que no me escogieron. sí, prácticamente. Claro, Eso lo claro. dijo Mm, el ministro de Seguridad del mm, gobierno de la provincia de Buenos Aires, nada ah, menos. O sea, ah, estamos hablando de una zona que tiene algunos lugares, podríamos decir, donde hay además de conflictividad, hay lugares inseguros dentro de la provincia, mm. pero no se me ocurre que se pueda adoptar una fórmula de ese tipo, menos en Argentina, No, y con todo lo claro, prohibido anteriormente. claro. Igual creo en Chile, ¿no? Igual creo también en Perú, países que han pasado dictaduras, ¿no? Sí, Y que, o sea, por más que la gente piense que la democracia pues, es un lujo para algunos, la democracia también te garantiza derechos, ¿no? Y te garantiza también, eh, digamos una forma de vida que es valiosa y hay que defenderla, ¿no? yo creo que eso es lo que está en riesgo, porque el Bukele y sus medidas son una señal, ¿ah? Son una señal para muchos liderazgos en Latinoamérica, en términos de decir, vaya, parece que hay una solución para esto. ¿Ah? Entonces, una solución de corto plazo, parece que hay una solución. Entonces, comenzamos a replicar modelos de experiencias que son muy diferentes. El Salvador tuvo años de guerra interna, tuvo una serie de gobiernos que cayeron por corrupción masivo, tiene un sistema político bien, bien descompuesto, y una penetración de las maras como no había ningún otro país. ¿No? No hay otro país que haya tenido esa penetración de las maras. Entonces, pensar que uno puede rodear, una de las políticas que permitió esto, un pueblo de 30, 40 mil habitantes rodeado por militares. ¿Mm?
que impiden la libre circulación por el estado de excepción y casa por casa van buscando a los mareros, supuestos mareros. ¿Ya? Uno podría pensar que eso sería posible en Chile. Yo pienso en San Bernardo, en Talca, en Curicó, que envuelvan a la ciudad con militares, no te dejen salir y entrar y se vayan casa por casa buscando delincuentes. Eso, ¿ah? No, igual, Y lograron por tener preso 3.000 personas. mm, ¿Presos por qué? ¿Qué razón? ¿Por qué razón te llevan detenido? ¿Te bueno, privan de tu libertad? ¿Mm? ese es por digamos, el estigma, los procesos de criminalización, ¿no? Así Por es, tener tatuajes así es. ya. Claro. Ojo, Entonces, ¿mm? no estamos haciendo que no se malinterprete, no estamos haciendo una defensa a los reales criminales que tienen que estar pues, ¿Mm? presos, ¿no? Sino estamos haciendo una defensa de las personas que por signos exteriores físicos son llevados presos y son llevados presos, Así digamos, de manera, digamos, que violan derechos humanos, o sea, los así es. presos Sí, con sí. sentencia o sin sentencia, porque hay gente que está presa por la famosa prisión preventiva, no tiene sentencia, ¿no? Que ya la Corte Interamericana ha establecido que es una medida excepcional, pero que en nuestros países se aplica, pues, digamos, ya prácticamente como parte del proceso penal, ¿no? Piensa, Hay mm. un abuso de la figura de la prisión Claro, preventiva. piensa cómo puede ser excepcional una situación que le está ocurriendo en El Salvador a 64.000 personas y que tienen prisión preventiva por 36 meses, ¿ah? Sin cargo alguno. Y que fueron detenidos por una razón que está al arbitrio de la fuerza militar o policial que los vio en la calle, porque no están haciendo, no fueron detenidos en flagrancia, no fueron detenidos haciendo algún acto, ni siquiera huyendo, que esto es un elemento bien, bien importante, ¿ah? Bien importante y que todavía es una incógnita. ¿Cómo ocurrió que la detención masiva de mareros no generó ninguna reacción violenta? ¿Ya? Ningún marero se defendió. ¿M? O sea, pandillas de alto nivel de violencia y con mucha experiencia en actos delictivos los llevaron detenidos prácticamente sin ningún conato ni acto de violencia. A ver, ¿M? vamos a leer entre líneas a Andrés. Podríamos interpretar que las cabezas de los maras, que como tú bien mencionas no están en su país y no están fuera, ¿M? están haciendo una suerte de racia con ciertos mandos medios y bajos de sus organizaciones por Y, un acuerdo con y el gobierno. Podríamos interpretarlo de esa manera. hay una versión que señala en El Salvador que esto no es posible. Yo no tengo más evidencia que lo que me señalan allá, que esto no es posible sin un acuerdo con los liderazgos de primera línea, porque generar esta reacción, o sea, generar este tipo de ataques, que además o sea, lleva meses ocurriendo, ¿ah? No, Entonces, y los mareros no se defienden. además con más de 60.000 personas, esto te da para una guerra civil. O sea, Pero claro, o sea, si estos 160.000 en vez de esperar en sus casas así con las manos arriba, llévenme detenido, se hubieran defendido, para una guerra, ¿no? Imagínate lo que pasa, lo que nosotros vemos en las favelas en Río de Janeiro. Cuando va la policía, la reacción de las pandillas locales son con armas de alto calibre, digamos, ¿ah? Y la policía tiene que, no sé, acá, muchas veces acá tiene que retroceder. Entonces, En Argentina también, eso pasa en las villas. Son villas claro, entonces no tomadas, sé, ¿no? claro, claro, son villas donde tienen su propia ley, ¿no? Ujú, Que, ujú. que yo, por cierto, como tú lo señalas, yo no tengo la intención de defender esa situación. Lo que digo es que, ¿por qué camino encontramos la solución? ¿Ah? ¿Esto es una solución? Es una solución para una gran mayoría del país que arrincona a una minoría que está asociada a estas prácticas indirectamente. ¿Ah? Ese es el problema. ¿Ah? Porque si eso es así, entonces, bueno, si vamos con los maras, entonces sigamos con otras cosas, ¿no? Y Vamos a ver adoptemos. hasta dónde aguantan las cárceles, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando Claro, venza bueno. el periodo, digamos, de prisión preventiva y no haya sentencias? Porque estas Mm, personas seguramente también van a querer accionar contra el Estado. O sea, si a mí Así es, me denuncian y así no se es. me prueba, yo inmediatamente actúo Tres, poniendo una denuncia calumniosa, ¿no? O sea, tres, ¿qué tres hice? años, tres ¿No? años de pérdida de tu vida para gente joven, Ujú. que porque fue detenida porque tenía un número 18 en la No, espalda. y ¿Ah? y el trato que se le da con estos videos, ¿no? Donde los llevan casi semidesnudos, enmarrocados, o sea, eso Enmarrocado, realmente causa un impacto mediático. rapado. Pero si hablamos en términos de derechos humanos, nuevamente, los presos
tienen derechos humanos. Las cárceles, en Perú, por ejemplo, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que declara el estado de cosas inconstitucional por el hacinamiento en las cárceles. Es decir, Mm, eh, la realidad carcelaria es una realidad particular. Mi estimado sí, Andrés, creo que podemos seguir hablando extensamente sobre estos temas. Agradezco muchísimo tu tiempo, sé que estás bastante ocupado. Y bueno, hay que estar atentos, ¿no? Justo sí. pensaba, si tú y yo, en época de Bush, hijo, si tú y yo viajábamos a Miami, nos hubieran detenido por ser miembros de Al-Qaeda, solo por Mm. tenerlo Ya, sí, parece. la Sí, barba, sí, sí, solo por la barba, solo claro, por la claro, barba. claro, claro, claro. Quizá por eso tenemos esta posición con Bukele, porque nos podrían haber estigmatizado, ¿ah? O sea, ¿Eh? claro, no hay Sí, tatuaje. Yo no tengo ¿eh? tatuaje, no sé si tú tienes, yo no Ah, tengo yo tampoco tatuaje, tengo tatuaje, pero pero, con esta, pero por la barba claro, ya estaríamos ah, sí, fichados. estaríamos fichados. Un Ese es un peruano, riesgo que no un podemos peruano y soportar. un chileno fichados por ser miembros de Claro, Al-Qaeda, ¿no? sí. Bueno, Por- peor si mm, fuéramos con poncho o con turbante, ¿no? Uy, ahí sí ya. claro. No, ya no entramos ya, claro, claro. Bueno, le ocurrió a gente, ¿ah? Sabemos que le ocurrió a gente, así que sí, sí. Sí, bueno, él estaba en situación y yo creo que lo principal es cuidar la democracia, cuidar las formas con las que la democracia se interactúa y creo que estamos en un riesgo alto, ¿ah? Además con la contradicción de que la derecha en El Salvador no quiere a Bukele. Dicen que Bukele, el modelo de Bukele es un Bukele autoritario caudillista que se quiere perpetuar, quiere reelegirse sin tener posibilidad constitucional de hacerlo. Yo hago una ¿Mm? última pregunta y ya en materia de tu especialidad. ¿Tú crees que Bukele ha manejado bien en términos comunicacionales lo que está haciendo? O sea, ¿es un buen comunicador o tiene Yo- un buen equipo de respaldo en comunicaciones? A ver, él entiende cómo funciona la política moderna en esto como nadie. Yo te diría como nadie. ¿Ya? No hay nadie, ningún liderazgo que yo conozca en Latinoamérica que entienda el fenómeno de comunicación como lo entiende Bukele. Y lo entiende hace años, hace años que está en esto. ¿Ah? Entonces, yo diría que uno de los elementos que ha puesto a su favor son las herramientas comunicacionales, no las tradicionales solamente, no la televisión, ¿ah? No las fotos en el aeropuerto, sino que el área, el espacio digital. ¿Ah? Hay números exorbitantes de lo que gasta el Estado de El Salvador en herramientas digitales. ¿Ah? Pero a mí me parece que no son posibles, pero bueno, son decenas de millones de dólares, ¿ah? Que se están gastando en la construcción de los procesos comunicacionales del gobierno de Bukele en la red y en el espacio digital. Entonces yo le diría que yo no he visto a alguien que tenga la conciencia que tiene Bukele respecto a lo que significa la comunicación masiva. Y tiene una gran intuición, ¿ah? Y equipos técnicos de alto nivel, ¿ah? Que están desarrollando este especie. Eso es también un diferenciador respecto de otros caudillos que creen sentirse Bukele y que en realidad no tienen idea de lo que tienen que hacer ni las consecuencias de lo que están planteando. Bien. Ujú, Mi querido Andrés, te agradezco mucho. He estado con Andrés Palacio. Andrés es especialista en comunicación política, es de nacionalidad chilena, es consultor internacional. Hemos estado hoy hablando un poco acerca de principalmente Chile y también hemos tocado el tema de, el señor Bukele. Andrés, espero que podamos volver a conversar más adelante. Te mando un fuerte abrazo. ujú. Muchas gracias, José Mario. ¿Ah? Ha sido un placer como siempre. Espero que podamos encontrarnos pronto. Igualmente. Gracias. Ok.